Buenos días a todas, a todos. Pues siempre es un gusto estar en este lugar donde podemos compartir el conocimiento y muchas otras cosas más. Y hoy tengo pues especial gusto, especial emoción por el invitado que tenemos el día de hoy. En nombre de la Facultad de Arquitectura y de manera especial de la comunidad del taller José Villagrán García, pues es un honor darle la más cordial bienvenida a esta casa de estudios en el inicio del ciclo escolar al arquitecto Guillermo Yarte, que está aquí con nosotros el día de hoy. Voy a leer una pequeña semblanza del arquitecto. Es para nosotros un privilegio que nos acompañe en esta ocasión para impartir la conferencia titulada Arquitectura Japonesa, y me faltó el subtítulo, un tema que nos permitirá acercarnos a la esencia de una tradición arquitectónica milenaria y contemporánea que dialoga con nuestro propio profesional. El arquitecto Guillermo Yarte Benjimez es desde 2021 director de la Casa Estudio Luis Barragán, Patrimonio Mundial de la Humanidad y uno de los referentes más significativos de la arquitectura moderna en México. Su nombramiento sucedió a la gestión de más de 2 décadas de Catalina Corcuera y marcó el inicio de una etapa caracterizada por la conservación meticulosa del legado material e inmaterial de Luis Barragán, así como por la apertura a nuevos diálogos culturales. Con una trayectoria que combina la práctica arquitectónica con la gestión cultural y la diplomacia, el arquitecto Yarte ha desarrollado una visión sensible y rigurosa sobre el patrimonio, concibiendo la arquitectura no solo como una disciplina técnica, sino como un lenguaje empático capaz de despertar emociones profundas y significados perdurables. Su experiencia internacional, particularmente en Japón, donde encabezó el Consejo de Promoción Turística de México, ha nutrido su capacidad para tener puentes entre tradiciones arquitectónicas y culturales diversas. De esta vivencia surge una afinidad particular con la arquitectura japonesa, cuyos valores de contemplación, equilibrio y síntesis estética resuenan con la obra y la filosofía de Barragán. Bajo su dirección, la Casa Estudio se mantiene como un espacio íntimo y vivo que preserva la atmósfera original concebida por su autor y que recibe a visitantes en grupos reducidos para favorecer una experiencia sensorial plena, en la que la luz, los materiales, los colores y las texturas dialogan con la memoria y la emoción. El arquitecto Yarte ha impulsado un programa cultural amplio con conferencias, mesas redondas, publicaciones y actividades conmemorativas como las realizadas en el 20 aniversario de la inscripción de la Casa Estudio en la lista de Patrimonio Mundial. Asimismo, ha participado como conferencista en foros relevantes, entre ellos el homenaje por el 120 aniversario del nacimiento de Luis Barragán en el Palacio de Bellas Artes, consolidando su papel como mediador entre el legado del maestro y las nuevas generaciones. Su labor se sostiene en la convicción de que la arquitectura, en su forma más elevada, es un acto de empatía y contemplación, y que el compromiso de los custodios de un patrimonio consiste en preservarlo no solo en su dimensión física, sino en su capacidad de seguir inspirando. Y pues muchas gracias, arquitecto, me dejo el tiempo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto estar aquí, es un gusto, un honor, un placer siempre poder regresar a esta facultad donde han salido grandes arquitectos, y siempre es un lugar de inspiración, un lugar donde el conocimiento es la parte de la experiencia y lo que es el crecimiento de nuevos valores siempre tiene su gran encuentro en esta facultad. Entonces siempre es un gusto y un placer. Y el día de hoy me da mucho más gusto el poder platicarles acerca de uno de los temas que más me apasiona. Ahorita les quiero favor de presentar mucho toda la parte de Barragán, que bueno, en fin, es una parte de todo lo que en este tiempo he podido desarrollar, hacer, formar. Pero el otro tema que me parece muy relevante es Japón. Siempre ha sido un tema
que me ha emocionado, y realmente esta emoción siempre nace cuando uno está joven. Si ahorita platicaba que realmente los viajes, el estar en contacto con estas culturas, es lo que le va enseñando a uno y el que le hace crecer a uno en muchos sentidos. Primeramente quisiera platicarles qué es Japón, por qué es tan importante. Muchas veces cuando uno oye Japón, ustedes están muy jóvenes, obviamente, y que seguramente ya crecieron de la época de la manga, de lo que es el anime, en fin, otro tipo de generación. En mi caso, crecimos con primero la Olimpiada, que ve que fue 64, 68 fue en México. Entonces, con toda esta inercia, fue muy interesante crecer con este movimiento de, digamos, que hubo arquitectónicamente, intelectualmente, científicamente, y avances tecnológicos. El tren bala, famoso, vaya, fue algo increíble cuando sale, en los años 60, 64 que se inaugura. Posteriormente vienen las Olimpiadas y posteriormente viene lo que es la Expo 70, que fue, digamos, el inicio de lo que es la arquitectura metabolista, como se conoce, y es el renacimiento de Japón. Esta ave fénix que después de la guerra, después de 45, que por cierto en estos días estamos celebrando el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón, a pesar de todo, firma la famosa rendición, ¿no? Que bueno, es un tema que cambió diametralmente y es un ejemplo también para entender que Japón nunca, digamos, toma la derrota como algo definitivo, sino lo toma como el principio de algo nuevo. Ellos entendieron, cuando ven que no pueden hacer nada después de las dos bombas atómicas, el 6 de agosto, el 9 de agosto, Hiroshima, Nagasaki, dicen, aquí o nos rendimos o se acaba Japón. Y entienden que una fuerza mayor los pudo controlar. El único país que había quedado sin que nadie los conquistara hasta el siglo XX tenía una estructura mental muy particular. Entonces el tema de lo que es la rendición para ellos era un tema de honor. El honor en Japón es un tema muy importante. Y de alguna manera creo que allí Estados Unidos supo hacer un papel diplomático muy interesante, la manera de negociar la paz con Japón, la manera de la firma, una firma, en fin, no se trata de la diplomacia el día de hoy, pero es un tema muy interesante ver toda esta parte de la rendición y cómo en Japón dan la instrucción. Se acabó la guerra, ya no son nuestros enemigos, son nuestros aliados. Imagínense este salto cuántico de estar peleando 2 días anteriores. Al día siguiente los aceptaban en bares, restaurantes, volvían a crear una nueva alianza que hasta el día de hoy, vaya, hablamos de toda la relación que lleva con Trump, etcétera, llega a ser muy relevante. Siguen siendo estos aliados, entendieron que las alianzas a veces con antiguos enemigos pueden crear unas sinergias mayores. Ese es Japón, ese es entender perfectamente bien y aprovechando la fuerza, un poco lo que es el yugo, ¿no? Aprovechando la fuerza del enemigo, aprovecharla en bien propio. ¿Qué es lo que están haciendo? Pasando a otro tema, quisiera yo también hablar, muy importante. Generalmente cuando hablamos de Japón, hablamos de Oriente. Y uno dice, a ver, vamos a pensar, México. ¿Para dónde está el Oriente? Pues es Europa, ¿no? El Occidente, estamos hablando de Japón. Es decir, ¿qué sucede con esta mentalidad? Es una mentalidad que no corresponde a la realidad de México. México estamos en el centro de alguna manera, ¿no? Para ir a Oriente, estamos yendo más bien a Occidente, estamos yendo a Asia. Esta forma de pensar es eurocentrista. Obviamente, para Europa, estamos hablando que el Oriente, pues era Japón, obviamente. Entonces, si queremos pensar de una manera diferente, entender Japón de otro ángulo, es mejor pensar que estamos yendo a un lugar diferente, que estamos llegando a Occidente, estamos llegando a Asia, estamos llegando a Japón. Punto y aparte. Entonces, un poco con esta introducción de entender que no estamos yendo a Oriente, sino estamos yendo a Japón, me gustaría ya iniciar esta plática, ¿sí? Primero, lo que es el tema, que es la inspiración permanente del Wabi-Sabi. Me puedo pasar hablando del Wabi-Sabi otra plática completa, pero bueno, es un término
que seguramente ustedes han visto, leído en Instagram, sale a cada rato referencias del lenguaje, de la regeneración, lo que sea, ¿no? Pero al final de cuentas es un tema que viene desde el siglo XII en Japón. No voy a entrar en mucho detalle también, pero habla mucho de esta resiliencia, de este paso del tiempo, un poco el concebir el tiempo no lineal, sino un tiempo de forma circular, donde los eventos se van sucediendo en una secuencia que además es en elíptica, va creciendo, va aumentando. Esa parte es muy interesante en Japón, el leer el tiempo y el espacio de esa manera, y el Wabi-Sabi refleja esta creencia o este concepto de tiempo y espacio. Vamos a empezar hablando número uno de la arquitectura tradicional japonesa. A ver, muchas veces cuando uno piensa en la arquitectura de Japón, uno piensa que es algo diferente, que es lo opuesto, y no es cierto. Japón es lo complementario, volvemos a lo mismo. Oriente no se entiende sin Occidente, es decir, Japón no se entiende sin lo que hubo en Europa, en este caso en México también, y somos complementarios de alguna manera. Y aquí hay un tema muy interesante. En Japón básicamente es una cultura de madera, en México somos una cultura de piedra, esencialmente, ¿sí? ¿Qué pasa con la madera? La madera, el elemento que está muy de moda ahora, que son los arquitectos contemporáneos, este mismo que en Gokuma, que estuvo hace poco, nos habla mucho del asunto de la madera. ¿Qué tiene la madera? Es reciclable, es un elemento vivo, habla por sí solo, puede durar siglos. De hecho, en Japón se encuentra el templo de madera más antiguo del mundo, que es del siglo IX, es el Horyoji, está muy cerca de un templo fantástico, interesantísimo, y que haya durado, vaya, tantos siglos la madera. Es un ejemplo que es un material tan perenne, casi igual como la piedra, que habla, que sigue respirando, que sigue, digamos, teniendo una incidencia en la arquitectura contemporánea, ¿sí? Entonces la madera es un tema muy importante. Y otra parte, han entendido también la madera que no se dedican a ponerle clavos, tornillos, son ensambres. Esa parte bellísima de entender que la madera tiene este toque muy suave, que puede lograrse, puede desarmarse. Hay un templo que es el Ise, el santuario de Ise, que lo van reconstruyendo. Antes era cada 33 años, que antes respondía a una generación, es decir, la gente vivía menos, eran 33 años, tenían que desarmar este santuario y volverlo a armar. ¿Para qué? Era para transmitir el conocimiento, que las generaciones jóvenes entendieran cómo se llevaba a cabo esta técnica que estaba ligada con la divinidad. Entonces por eso se vuelve a hacer este templo. Y aquí tenemos, vaya, unos ejemplos muy bonitos, muy interesantes de lo que puede ser este tratamiento de la madera. Y cómo la madera va teniendo este paso del tiempo, este wabi, este sabi, y cómo se va entendiendo de alguna manera. También un poco el uso de la luz, el uso de lo que es la incidencia lumínica es diferente. Aquí hay una cuestión muy interesante. En México realmente, y a veces no le hacemos conciencia, porque vaya, todas las mañanas generalmente tenemos sol, es un sol fantástico, vivimos a casi 2500 metros, estamos muy cercanos al sol, la luz, el color es un bien que todos los días está. En el caso de Asia no. Japón vive casi permanente con un techo, vaya, unas nubes blancas, confusas, que generan como estas luces, ¿sabes?, que ponen los iluminadores para que la luz esparza. Es un poco este tema de Japón. Entonces, aprovechando esta manera de incidir la luz, los japoneses utilizan esta luz un poquito más sutil para poderla ingresar a sus espacios y con eso utilizarla. Hay muchas cosas muy curiosas. A veces me llama la atención cuando, por ejemplo, nuestro buen amigo Tadao Ando, cuando fui a algunas conferencias en Japón siendo estudiante, de repente terminaba sus conferencias con una secuencia muy bonita de la casa Hoshino, esta casa que es parece diseñadora de modas, en la que hay una entrada de luz sobre un muro y le toma cada 10-15 minutos y es el paso del sol dentro de esta casa. Yo cuando la fui a conocer esa casa, pues bueno, no se imagina la magia del paso del tiempo. Pues no, es una luz más difusa, no es este dramatismo de sol y sombra, es muy sutil. Es una luz que entra muy difuminada, que sí da el efecto, pero no es tan dramático como sucede en el altiplano central de México o en muchos lugares de México.
Pero esas son las virtudes, un poco haciendo una comparación de que hay en México y en Japón, y que cuando tengan la oportunidad de ir allá, siempre es interesante el ver de qué manera se usan estos elementos que los damos por hecho cuando hacemos arquitectura. Por ejemplo, aquí también, ¿no? Esta entrada de luz tan sutil, creando sombras, creando luces, creando este tipo de espacios. Hay, por ejemplo, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver la película de Wim Wenders, la que se llama Perfect Days, una película fantástica. Si no la han ido a ver, pues bájenle en Netflix, en fin, en cualquier plataforma. Muy recomendable. Habla de un efecto que en la película se llama, o le dicen, es un efecto artístico, se llama Komorelli. ¿Qué quiere decir el Komorelli? El Komorelli es el paso de la luz a través de los árboles y de las hojas. Este paso sutil que va generando movimiento en la estaticidad, el poder captar por segundos ese momento efímero, ese momento fugaz que desaparece después de unos segundos, eso es el Komorelli. La película es una evocación poética de lo que es el Komorelli, además de hacer todo un viaje por los baños de Tokio, con un empleado que se dedica a limpiar baños, y unos diseños fantásticos, ¿no? de Shigeru Ban, de Kengokuma, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces se lo recomiendo mucho, y es este tipo de elementos. Aquí lo vemos también, el Komorelli, lo que es el musgo, todo este elemento, cómo está reflejándose. Y este verde, en Japón hay muchísima humedad. Es como si estuviéramos hablando del sureste mexicano, donde realmente en verano puede ser terrible, ¿vale? Es una humedad impresionante. Para llegar invierno y tenemos una sequedad impresionante. Entonces la madera funciona muy bien y eso hace que se genere mucho verde. Japón es una colección de verdes fantástico. Hay un templo del musgo, un templo fantástico. Hay que hacer una reservación especial, muy al estilo antiguo, con una postal que le mandan a uno. Y para entrar a visitar este templo, antes de visitarlo, le hacen a uno, pues, entre comillas, rezar unos mantras, en los que uno, digamos, baja de ritmo, viene de la calle, deja toda la carga emocional afuera y se conecta con ese jardín. Entonces es muy bonito cómo cambia uno de un ambiente a otro, y al entrar a ver el musgo, son 30 y tantas especies, tipos diferentes de musgo, que es un regalo impresionante que hay. Y tenemos, por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿no?, algunos espacios donde ellos tratan de integrar la naturaleza. O sea, no es la arquitectura sola, sino es esta transición, ese espacio natural, ese espacio verde que nos hace ser parte de lo que es la arquitectura. Estos caminos que nos llevan, es una procesión que es para llegar a todos los espacios, que es muy interesante, a veces en medio de bosque de bambús, a veces en medio de bosque de pinos, a veces simple y sencillamente acompañado de una serie de muros hechos a base de bambú. Estos caminos que van marcando el paso es para, digamos, inspirar a uno, y tienen formas geométricas muy interesantes, y luego algunos jardines. Que vemos aquí, este jardín es un jardín muy interesante que evoca un río. Son estos jardines que se llaman Kare-sansui. Kare-sansui son los jardines a base de piedras, que además uno dice, ¿por qué son blancas las piedras? No es por gusto, es simplemente para que, como el jardín rodea a las construcciones, cuando llega la luz se refleja, pega en los alerones y da una luz indirecta fantástica. Y aquí me quisiera referir a este libro que, si no lo han leído, también es una lectura que hay que hacer en alguna vez en la vida, que se llama El elogio de las obras, de Genichiro Tanizaki. Un libro de veras, se lo leen rapidísimo, es delgadito, está en la editorial Ciruela, lo consiguen materialmente en línea sin ningún problema, se lo recomiendo, y habla mucho del goce de las sombras y cómo en Japón aprenden o entienden el valor de la oscuridad, el valor de las sombras. Aquí también me quiero referir mucho en que muchas veces al momento que uno baja la vista, cuando ya no tiene uno el sentido de la vista, que es el más poderoso, digamos, el que manda las señales directamente al cerebro, cuando ya no lo tenemos tan activo, se ponen mucho más sensibles los demás sentidos, ¿no? Lo que es el olfato, lo que es el oído,
y uno capta más sonidos, uno huele el espacio, siente el espacio y se conecta de una mejor manera. Entonces es un tema interesante que en este libro se habla mucho. Igual aquí, lo del lado izquierdo es un jardín contemporáneo, está en Tokio, es una casa de té que diseña este fotógrafo, arquitecto, artista que se llama Hiroshi Sugimoto, un fotógrafo espectacular. De hecho hizo un libro muy interesante de construcciones contemporáneas. De hecho la portada del libro sale el techo de la Casa Barragán, que es la azotea, pero los toma de manera como si estuviera borrosa, movida la foto, cosa que le da una aproximación muy interesante. Es el que diseña el jardín que tenemos del lado izquierdo, ¿sí? Del lado derecho, este es un muro de un templo Ryoanji, que es un muro muy interesante, vaya, es el que habla de la textura, no es nada más el tema también de la madera, sino un poco la tierra que evoca también parte de lo que estamos todo el día en contacto, y cómo puede también concebirse como la arquitectura tradicional mexicana. De alguna manera, en casi todos los pueblos tenemos los muros de adobe, estos muros hechos inclusive con varas. Aquí son de lo mismo, es de bambú, son varas, al final de cuentas, recubiertos, en fin, puede ser con lodo, puede ser un poco de cemento, etcétera, ¿no? Entonces, muy interesante la manera de generar este tipo de texturas visuales, ¿sí? Otro tema interesante es la estacionalidad. Vamos a verlo después también un poco más en detalle, pero cómo va marcando en Japón estas 4 estaciones. En México posiblemente tenemos únicamente 2 estaciones, la estación de secas y la estación de lluvias. En las dos podemos disfrutar muchos temas interesantes. En Japón no. Japón es un paso increíble por las 4 estaciones. Es algo que, por eso hablan mucho los japoneses de la parte efímera, lo que les hace sentir muy tristes, vaya, pero es una tristeza alegre, es una palabra que también sabi, la palabra sabi, y hay otro elemento que se llama sabishi. Sabishi quiere decir triste, estar triste. Entonces el sabi tiene que ver el caer las hojas, esta poesía de verlas deslizarse poco a poco. De hecho se llama la nieve de primavera, cuando están las hojas del sakura, del cerezo, cuando está soplando el viento y caen, se ve como una nieve que cae. Es un espectáculo bellísimo, poético, fantástico. Y aquí vamos a hablar un poco de lo que es el Shinto. Normalmente al llegar a Japón, cuando uno está en Japón, uno trata de ver lo que es la cultura. La cultura, digamos, a nivel de religión, tiene todas las religiones. Un japonés nace en el budismo, luego se casan a veces inclusive con la tradición católica, y al morir mueren como Shinto. Entonces es un paso por todas las religiones. El caso del Shinto, tengo que hacer la aclaración, no es una religión. Es una creencia religiosa que es diferente, y uno dijera, bueno, quiero convertirme al Shinto, ¿no? Pues no se puede, no hay forma. ¿Por qué? Es un tema que por haber nacido en Japón, la gente es automáticamente shintoísta. Es una comunicación, lo que diría Lawrence Schultz, con el espíritu del lugar, con el genius loci, que es ese de conectarse directamente con la tierra, el vivir con eso. Y son los dioses de ese lugar con los que hay que estar en paz, en calma, en diálogo, para poder tener esta comunicación. Entonces, por eso, de alguna manera, el Shinto es un tema muy profundo, un tema que habla de los antepasados. Vaya, el teatro no sé si alguna vez han visto el teatro no, poco complejo, este teatro que sale de los fantasmas, ¿no? O sea, gente con una máscara blanca y emitiendo gruñidos, gemidos, creando voces, porque están saliendo de la parte, digamos, de sus tumbas, regresando con los vivos y comunicándose con los vivos, mandando mensajes. Entonces, es esta barrera invisible que pasa mucho en México también. En México convivimos con los muertos diarios, de alguna forma no. Igual, el único otro país que hay, o digamos, creencia que hay en el regreso de las almas es Japón, igual que en México. Estamos en esta época, se llama Obon, justamente en agosto, es cuando los japoneses montan igual sus altares, les ponen arroz, y los espíritus de los antepasados llegan a convivir con ellos. Muy parecido a lo que pasa en México, igual en el Día de los Muertos. Y el Shinto tiene estas creencias, como les digo, viene de la tierra.
Ese es digamos, un santuario que también otra vez Hiroshi Sugimoto lo reinstaura y genera un pasaje para llegar a donde está el corazón de la tierra, es decir, se mete en la tierra, y es para evocar a los espíritus que puedan subir de manera virtual a lo que es el espacio. Y en la parte de abajo hay un túnel, es hecho contemporáneo, que da hacia el mar. Entonces es muy interesante, está en Narushima este templo. Aquí volvemos a lo mismo, lo que es el paso del tiempo, ¿no? A la izquierda tenemos los famosos sakuras, lo que son los cerezos en flor, que realmente es un espectáculo. Así, si uno le dice las famosas 10 cosas que hay que hacer antes de que uno muera, una, yo sí pondría, en el lugar que ustedes quieran, es ir a ver el cerezo en flor. Es espectacular, realmente, ¿sí? Es como en México sucede también con las jacarandas. Las jacarandas, cuando están en pleno, es un paisaje fantástico, ¿no? Imagínense que en Japón, con mucho cuidado, muchos siglos, han sembrado todos estos sakuras, estos cerezos, y como hay calles donde la gente realmente va a disfrutar, y disfrutan llevando una especie como de tapetes azules de plástico, que es un poco romántico, pero bueno, y ahí se ponen a tomar sake, a bailar, a cantar, a disfrutar la temporada, a disfrutar que están renaciendo. Además es muy interesante cómo en Japón hacen coincidir las ceremonias de graduación con lo que es el florecimiento del sakura. Entonces tiene que ver mucho el tema del sakura, del cerezo, con este reinicio de vida también, el fin de una vida que es la graduación y el inicio de otra vida. Entonces volvemos a ver, es el ciclo que está cerrándose de alguna manera y se ve mucho con las estaciones, toda la parte de la estacionalidad. Perdón, aquí estamos. Y también aquí es muy interesante, es famoso Templo Dorado, ¿no? Ya Yukio Mishima escribió una novela, se la recomiendo también que la lean, ya tienen mucha tarea para leer, varios libros de este dicho. Este es otro también, es un libro fantástico de Mishima. Dentro de toda su literatura, este es un tratado de estética, narrado con un hecho basado en fin, un incidente que tuvo un monje que se vuelve loco, e enseña el Templo Dorado. O sea, es real esa práctica. El templo que vemos actualmente es una reconstrucción de los años 50. ¿En qué resulta? Que para el monje era la obra más perfecta de arquitectura en el mundo, que decía, no puede ser, la tengo que destruir, nadie debe tener la belleza perfecta, y por eso la quema. Y él decía que le gustaban las artes efímeras, la música, que se diluya en el espacio, la poesía, que dure en el tiempo que uno habla la poesía. En cambio, la arquitectura, que es perenne, debe de ser transitoria. En fin, es el postulado del libro, yo no comulgo con ese tipo de filosofías. Aquí también, ese es como era el anterior, el templo dorado, ese es el templo plateado. Uno evocando lo que es el sol, lo que es la luz. Este evoca la luna, la noche. Un poco esta dualidad que también existe en la cultura japonesa es muy interesante, ¿no? Haciendo un poco regreso a la transparencia anterior, un poco evocando lo que es el sol, el dorado, lo que es la comunicación con el cielo. Esta otra, que es el pabellón plateado, que tiene un jardín blanco muy extenso, ese montículo evocando el monte Fuji. Tenemos aquí los alerones muy largos, un templo muy oscuro, la parte plateada. La planta tiene la cualidad de, con el tiempo, se vuelve negra, transforma de color, tiene ese óxido, tiene esa pátina, tiene ese wabi, que es a final de cuentas lo que están buscando aquí, y no lo van a poner nuevo nunca. Estuvo así, se queda en la memoria y uno llega a evocar lo que hubo antes, que es muy bonito esta parte de la memoria, de la nostalgia. Este es el jardín que les comentaba, el jardín de Ryoanji. Es un templo muy interesante, que son 16 piedras distribuidas en un espacio a base de una especie de carpeta, ¿no? de piedritas blancas que reflejan la luz. Y es muy interesante cómo se van generando una serie de espacios dentro de este mismo lugar, y tiene una gran cualidad. Hay una veranda donde uno se puede sentar y ver, uno nunca va a ver las 16 piedras juntas. Esa es la gran cualidad que tiene este espacio. Hay un solo lugar donde se ven las 16 piedras, que es cuando entra uno al templo, con la entrada antigua. Cuando uno voltea, hay una ventana de forma redonda, uno voltea, las ve, pero uno no entiende que está viendo las 16 piedras hasta que uno sube a la veranda, y es donde está uno más tiempo, y dice, bueno, pues ¿dónde más las puedo ver? Y
Y es también una metáfora de la vida. Cuando uno nace quizás sabiendo todo, entendiendo todo, y uno poco a poco se va supeditando a ver lo que uno quiere ver y enfocarse en lo que uno quiere enfocarse. Y a la salida volvemos a ver todo. Entonces es un poco interesante. Volvemos a lo mismo, lo que es esta serie de círculos. Ya voy a dar un salto tremendo, si no puede ser infinita la conferencia. Me salto todo lo que es la época Meiji, esta época de la restauración de 1868 hasta lo que es la época Taisho. Y empezamos ya con lo que creo que a todos siempre nos ha interesado, nos ha emocionado mucho, que es la famosa arquitectura metabolista. En Japón, igual que en México, resulta, hay estas dinastías de arquitectos, ¿sí? Entonces muchas veces, igual está en Japón está toda la Universidad de Tokio, que es donde están los grandes maestros. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí a Kenzo Tange como digamos, el profesor, el que empieza a iniciar el movimiento moderno, el que hace, digamos, esta traducción de lo que es el lenguaje moderno, cómo lo aterriza en el lenguaje tradicional, esta mezcla, este sincretismo fantástico que hace. Y dentro de esta misma línea tenemos a Maki, Sosaki, Taniguchi, Banch y Ken Okuma, ¿no? Es increíble, tenemos aquí premio Pritzker, premio Pritzker, premio Pritzker y premio Pritzker, ¿sí? Desafortunadamente Yoshio Taniguchi, quien acaba de fallecer hace poco, no lo tuvo, pero creo que es un arquitecto fantástico, una arquitectura elegante, bellísima, y creo que no se ha reconocido a tiempo todavía. Esta es una de las obras, creo yo, más importantes de la arquitectura moderna japonesa, que es el Estadio Olímpico. Un estadio que además, vaya, cuando Tange platica el drama que vivió para hacer esta instalación olímpica, fue algo tremendo. Y ahí entra el tema del honor. El primer ministro le pide a Kenzo Tange que tenía que hacer instalaciones olímpicas en un lapso de menos de un año, imagínense, ¿sí? ¿Por qué? Porque, en fin, habían tenido tiempo, la decisión se tomaba tarde, etc. Y Tange al principio dice que no, pero el honor le limita que tenga esa decisión y empieza a pensar qué hacer. Al final de cuentas, lo que hace Tange es inspirarse, ver qué hace, y un día pasa por un puente colgante, dice, de aquí voy a hacerlo, empieza a ver ingenieros, y este es un puente colgante llevado a un espacio interior. El espacio interior es realmente increíble. Son dos tensores, tres tensores que van de un lado a otro con dos elementos de sostén y generan un espacio verdaderamente icónico, algo que no se había visto en Japón en ese momento. Aquí están estos elementos que además le ponen la parte estética, la parte escultórica, haciendo realmente de este espacio algo nuevo. Empieza Kenzo Tange con este nuevo material que es el concreto, pero es muy interesante cómo el concreto en ciertas latitudes va tomando muchos matices, mucha pátina, mucho guarito, mucho wabi-sabi que se ve en los muros. Este está en el sur de Japón, en una ciudad que se llama Kyushu, en una ciudad que se llama Nichinan, es el centro cultural de Nichinan. Y es una propuesta muy interesante porque da al mar también. Entonces tiene el salitre del mar, tiene un poco esta pátina negra, que es este moho que se le va haciendo muy interesante, y actualmente sigue funcionando como tal, después de casi 60 años que tiene utilizándose este espacio. Luego le piden también hacer el monumento para Hiroshima. Este es lo que es el Monumento de la Paz, se llama actualmente. Es un edificio muy Le Corbusieriano, es obvio, ¿sí? Pero tiene la cuestión que es como hacer un espacio abajo levantado en pilotis para que se vea, digamos, una explanada muy grande con el Monumento a la Paz, etc., ¿sí? Y luego, bueno, esto es algo emblemático, de los edificios más interesantes. Lo hizo para un periódico, Shizuoka Shimbun, y es una esquina donde hace una especie de poste y donde empieza a pegar estas cápsulas. Eso lo saca mucho después de la Expo 70, donde es el primer manifiesto sobre una arquitectura metabólica en la que vive, crece, se pueden poner más células, se pueden quitar más células, se puede conectar, reconectar, hacer y tornar. Y el día de hoy la vemos, sigue todavía esta construcción, es de los íconos que hay que ver en Tokio.
Y además uno la ve y se ve moderna todavía. Es increíble que todavía no haya perdido esa frescura, esa parte de manifiesto que tuvo en su principio. Luego tiene esta iglesia, es una iglesia se llama San Mary, es una iglesia muy bonita, hecha a base de paraboloide hiperbólica, donde además no solo cuida el exterior, sino también cuida los interiores, unos interiores muy interesantes, donde juega con la luz, juega con las texturas y logra crear un ambiente místico, espiritual, muy único. Y luego tenemos ya en la última etapa, ¿no? El edificio que está aquí a su izquierda es un edificio de esta, digamos, corriente de Ikebana que se llama Sogetsu Kalka. El vestíbulo está diseñado por Isamu Noguchi, un vestíbulo verdaderamente espectacular. Es una serie de esculturas como un vestíbulo, y en este lugar tuvo Kenzo Tange sus oficinas en el 4º piso hasta que falleció. Entonces, de hecho, inclusive su hijo, Paul Tange, sigue teniendo todavía aquí sus oficinas. Es un edificio icónico que es una de las calles más importantes, enfrente del Palacio de Akasaka. Y el edificio de la derecha es un edificio muy interesante porque está sobre, digamos, el que serían los campos servicios de Tokio, se llama Omote-san, se llama la calle, y lo que hizo aquí es una tienda de moda para esa diseñadora que se llama Hanae Mori, la casa de las mariposas, ¿sí? Y generó este edificio, pero con el paso del tiempo el edificio se acabó. ¿Qué hicieron? Lo tiraron y el hijo volvió a reconstruir, digamos, similar, no exactamente igual. Este es un icono dentro de Tokio también, y en la parte de atrás es donde está ese jardín que les enseñé, que es de Hiroshi Fujimoto. Pasamos ahora a Araki Sosaki. Araki Sosaki fue el discípulo preferido de Kenzo Tange. Y Sosaki, un arquitecto muy brillante, posiblemente reconocido tardíamente y con una cantidad de facetas, tipo camaleón, muy tipo de David Bowie, ¿no? Que cambiaba de música también. Entonces, este artista, yo diría, vaya, Araki Sosaki, ayudó mucho a lo que es el crecer la arquitectura. Un tema que debemos estar agradecidos con Sosaki. Él fue parte del jurado cuando le dan el premio Pritzker a Barragán. Entonces es un tema poco conocido, pero Sosaki inclusive tiene una obra, yo le llamo homenaje, no le llamo copia, le llamo homenaje a Barragán, que es una clínica dental, que la fui a visitar porque tenía yo la gran curiosidad de ver, bueno, yo veía fotos en las revistas, vamos a ver qué pasa con el espacio. Muy interesante, es muy parecido a lo que es la cuadra San Cristóbal, estos arcos pintados de un rosa, pero es un rosa muy pálido, volvemos a lo mismo, el tema de la luz no da, puede ser un rosa parecido al que hay en las cuadras, pero la luz es tan difusa que se ve como un rosita pálido, ¿sí? Entonces es muy interesante cómo Sosaki en esta versatilidad logra hacer ese tipo de espacios. Esta es una de las primeras obras que hace en su pueblo natal, Oita, sur de Japón, y es la Biblioteca Nacional de Oita, prefectural de Oita. Esta es la nueva biblioteca prefectural que hace posteriormente. El espacio fue muy pequeño, empezó a crecer la colección de libros, el otro edificio se hizo viejo y crea este espacio que me parece de los más interesantes de la producción arquitectónica de Sosaki. Este es Fumihiko Maki. Fumihiko Maki también un arquitecto, muy basado en la geometría, un arquitecto que evoca mucho lo que es esta parte del movimiento moderno y genera junto a un estadio este edificio, se llama TEPCO el edificio, un edificio muy interesante volumétricamente, materiales diferentes, perfecto todos los materiales, evoca mucho esto. Y aquí del lado derecho empezamos a ver a Taniguchi, es una de las últimas obras que hizo Taniguchi en Tokio. Y vamos a ver aquí lo que a mí me parece una de las obras maestras de Taniguchi, que es este museo. Es un museo que alberga las piezas del tesoro de Nara, una serie de Budas, una museografía fantástica. La aproximación, como veíamos, están en las primeras fotografías, estos caminos de piedras con los bambús. Aquí uno pasa en medio de un lago con un pequeño estanque artificial para llegar a este edificio que es verdaderamente monumental y que evoca mucho lo que es el espíritu de Japón. Hay una palabra
Japón que tiene mucho que ver con su arquitectura. La palabra se llama Sensai. Sensai quiere decir ligereza, quiere decir algo transparente, algo que es muy efímero también. Y este edificio evoca esta sensación del Sensai también. Este es un edificio de Shigeru Ban. Shigeru Ban tiene la gran cualidad, y como él dice, de utilizar los mismos materiales de una manera diferente. Es decir, él no va a innovar. Dice, voy a utilizar lo que ya hay, pero de una manera diferente. Por eso hace estos tubos, ¿no?, de papel. Esta biblioteca, por ejemplo, utiliza mucho papel, ¿no? Estos tubos de papel. Dentro hay una bóveda que hace a base de papel washi, de papel hecho a mano, que genera una luz muy interesante dentro de este espacio. Este edificio es realmente espectacular, es de los simbólicos de Oita también. Está en el mismo pueblo o ciudad donde es Isozaki. Vamos a pasar ahora a Kisho Kurokawa. Kisho Kurokawa, un arquitecto que también, junto con Kenzo Tange y Kiyonori Kikutake, son los tres arquitectos que inician el metabolismo. Kisho Kurokawa tiene un inicio fantástico con este edificio icónico, en el que hace una serie de cápsulas, y las cápsulas tenían la idea de funcionar, de ser un espacio para vivir lo que tiene que vivir uno en Tokio. La gente en Tokio materialmente vive fuera de su casa. Entonces era llegar en la noche materialmente, dormir, y era un espacio muy pequeño. Tenían televisión, tenían de las primeras grabadoras estas de cassette, que ya seguramente a muchos no les tocaron. Tenían su grabador de cassette, se levantaba y estaba el fregadero, se movía otro elemento y salía de la alacena, el baño igual súper compacto, y tenía eso. Y tenía la idea de hacer estos círculos porque él pensaba, hacía la metáfora de que los tokioitas son como los pájaros que salen en la mañana de sus nidos y regresan en la noche. Entonces, evocando esta parte metafórica, por eso les hace los círculos para, en fin, tener esta metáfora arquitectónica. Volvemos aquí a lo mismo. Este edificio desafortunadamente lo tiraron hace poco, hace unos 4 años. Fue una gran tristeza, no lo van a reconstruir. Entonces queda en la memoria de todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, de una de las grandes piezas de arquitectura. Se llaman las cápsulas de Nakai, y aquí vemos estos círculos, que para resolverlo muy interesante pone al centro una especie como de fijo, y hace como un abanico que se cierra. Entonces las cortinas para cerrar el abanico que se abría y se cerraba. Una opción muy interesante hecha a base de papel, aprovechando los elementos que hay en Japón. Finalmente, Kisho Kurokawa hace este edificio muy bonito, muy interesante, frente al Palacio Imperial. Es de una compañía Wahol, que es de ropa interior, y se supone que la parte de arriba era con un observatorio para conectarse y ver, e inspirarse. Todos los diseñadores de esta marca subían a la parte de acá del observatorio para inspirarse, según esto, ¿sí? Y esto es la última obra que hace Kisho Kurokawa antes de falleció hace como unos 10 años, y es lo que es la Galería Nacional de Tokio. Una obra interesante, un poco ecléctica, pero es una buena síntesis de lo que Kurokawa hizo en su vida. La siguiente generación es de Kiyonori Kikutake, este otro arquitecto metabolista. De Kiyonori Kikutake es el que más premios Pritzker han salido y del que más inspiración ha dado a alumnos. Y en este grupo tenemos, Toyo Ito, el que encabeza, luego a sus discípulos, Kazuya Sejima y Nishizawa, Riken Yamamoto y finalmente Ginja Fuchigami. Digamos, es de los que hay muchos nombres que seguramente les suenan más que los anteriores, porque es de gente mucho más joven. Toyo Ito es una persona fantástica, con una mente tan fresca, tan joven. A veces cuesta trabajo entenderle qué es lo que está diciendo. O sea, su mente vuela y genera pensamientos que quizá en una sociedad como la japonesa es la única que puede ser percibida por el tipo de vida. Él piensa en una vida diferente que pueda ser mejor y que se adecue a las necesidades que están pasando actualmente. Entonces empezamos sobre Kiyonori Kikutake, metabolista. Esta obra es el Museo Edo en Tokio, también es de las últimas obras que hace. Esta es una
exhibición, el centro de exhibiciones que tiene en Odaiba, Kiyonori Kikutaki. Y pasamos directamente a nuestro amigo Toyo Ito, ¿sí? Empieza aquí con la Mediateca de Sendai, es una maqueta, una exposición que se hizo en el MoMA hace 10 años. Tenemos aquí el Museo del Barroco, no podemos dejar de mencionarlo, ¿sí? Aquí está Toyo Ito en la inauguración del Museo del Barroco. Aquí tenemos el edificio de Tots, de esta marca de zapatos que está sobre Omotesando, esta calle, la Quinta Avenida que les digo. Aquí está la maqueta de este edificio. Y curiosamente, junto, unos años después, un amigo de Norihiko Daimon, es un arquitecto poco conocido, crea este edificio, que es muy interesante porque arma un diálogo con el edificio de Toyo Ito muy interesante. Un comentario rapidísimo de este edificio: cuando uno pasa y ve la fachada, dice, bueno, fue el capricho de Toyo Ito que llega y se echa ahí las líneas. No, lo que hizo Toyo Ito es en esta calle, es una calle arbolada, Montesano, se puso a sacar el patrón de cada uno de los árboles. Lo pone en un programa para que le dé el patrón genérico y de ahí se deriva esta fachada. Entonces es un patrón que evoca lo que es el eco de los árboles que están en ese lugar. Es interesantísimo, es bellísimo. Y arriba, como el árbol se cierra, creando un espacio muy interesante. Este es un sala de conciertos muy interesante que evoca también aquí el tema de una escalera helicoidal que va subiendo por fuera, tiene una forma orgánica también muy interesante, con una serie de aperturas, y la luz que se maneja todo a base de círculos. Utilizando esta misma idea, hace este edificio, es un edificio de las perlas, estas perlas famosísimas, ¿no? Que un poco Toyo Ito decía que debe de verse la luz interior como las perlas, que salta este famoso oriente, que la gente vea que se venden perlas en este espacio. Por eso utiliza esta color blanco, una placa de acero gruesísima, son una placa que rodea todo el edificio. Este es también es de Toyo Ito, se llama Green Park, que es un parque ecológico que hace sobre unos campos de basura con un terreno ganado al mar, donde aquí hace una serie de paraboloides hiperbólicos. Se puede caminar por el techo, que es muy interesante. Puede uno tener aquí una serie de cafeterías en la parte de abajo y tiene una serie de invernaderos en la parte de adentro. Es un proyecto muy, muy interesante, la verdad. Esta otra es una biblioteca, posiblemente es el proyecto más complejo de Toyo Ito en la Universidad de Tama, donde, aprovechando la pendiente que hay, no la tapa, no la desnivela ni nada, deja que el primer piso sea exactamente el desnivel de esta pequeña loma, y a partir de ahí construye la biblioteca. Cada arco que hay en esta biblioteca es completamente diferente uno del otro. Tiene un alma de acero y está recubierto luego con concreto. Cuenta Toyo Ito y su ingeniero que fue verdaderamente una hazaña a nivel de construcción el lograr hacer, porque cada arco es diferente y son no sé cuántos arcos en este espacio. Realmente es de las obras, creo yo, que valdría mucho la pena, en caso que tengan la oportunidad para allá, de visitarla. Y luego pasamos a nuestra buena amiga Kazuyo Seijima. Kazuyo Seijima es la segunda mujer en ganar el premio Pritzker, y además una arquitecta que Toyo Ito detecta las cualidades de ella, empieza a enseñarla, empieza, digamos, a hacer que ella sea la que sigue dentro de su estudio, y posteriormente llega el otro socio, Rin Nishizawa, que es una pareja de diseño muy interesante, que generan una arquitectura diferente. Este es el edificio de Dior sobre Omotesando también, que es muy interesante ver la diferencia de los entrepisos. No tiene que ver el exterior con el interior. Los entrepisos responden a una fachada que va dando niveles diferentes. Es decir, el entrepiso llega aquí el primero, el segundo llega por aquí, el tercero llega por acá, y no tiene nada que ver con eso. Y de noche da esta apariencia que me parece sensacional, este elemento de semi-transparencia, pero no se alcanza a ver. Tiene placas de acrílico como si fueran cortinas congeladas, como si fueran de hielo, y es lo que da este efecto, ¿no? Esta tercera o cuarta capa que tiene dentro de este espacio. Este otro, que es una joya, ¿no? Es el Museo del Siglo XXI de Kazuyo Seijima y de Nishizawa, de Sana.
y que es un círculo con una serie de cajas puestas en el centro. Es una joya este museo. Este otro es ya únicamente de Bien Nishizawa, otro socio de Sana, y es un museo, ¿vale? Es un museo muy interesante porque es un gran domo donde tiene una apertura nada más, y en esa apertura se supone, vaya, cuando llueve entra el agua, y lo que pasa es que también se adapta a lo que es el terreno, sí lo cubre con una capa muy ligera de concreto, pero tiene hoyos en el piso y sale agua. Entonces ahí el tema es ver las gotas de agua, cómo se deslizan por el piso que tiene una pequeña pendiente y cómo van armando espacios. Entonces uno ve a la gente pues, sentada viendo el piso materialmente todo el tiempo, y es un espectáculo fantástico y el lugar es fantástico. Y para llegar a este lugar hay una serie de recorridos como esto. Aquí para llegar hay que dar vuelta, hay que pasar alrededor de la montaña, es decir, preparar a uno a llegar al espacio final, ¿sí? Aquí esta es la gran abertura que les digo, donde tiene un hilo para entender que es un espacio abierto. De repente se meten pájaros, de repente llueve, en fin. Es muy interesante este espacio para entender este lugar, que además está rodeado de arrozales. Aquí está la cafetería, un poco este tipo de espacio, y una vista del lado de este espacio. Este es el museo de Ukiyo-e, un museo muy interesante, este es de Sana, de Kazuyo Sejima y de Nishizawa, en el que postula también aquí tener un parque enfrente como el que se ve aquí, que es muy interesante. Es una serie de árboles de cerezo también, que aquí estaban empezando a florear los cerezos, y este elemento volumétrico que va girando, que de alguna manera contrasta con lo que puede ser el lugar tan, digamos, tan natural, tan orgánico. Y este es Jinja Ishigami, que es el que empieza a plantear una nueva estética, que es el arquitecto más joven, digamos, la nueva generación del despacho de Toyo Ito. Y llegamos finalmente a que quizá el más famoso, el más conocido y que todo el mundo tiene referencias, que es nuestro amigo Tadao, ¿sí? Le pongo el Tazogare Samurai. ¿Qué es Tazogare? Tazogare es una palabra que se usa mucho para definir digamos, el cambio entre lo que es el día y la noche. Es un momento muy interesante. ¿Qué pasa con Tadao Ando, un arquitecto que no estudia arquitectura y se vuelve de Corbusier, igual que muchísimos de los grandes arquitectos, que hace un viaje? Pues a final de cuentas es boxeador, inicia como boxeador, luego inicia haciendo una serie de ayudantías para construcción en Osaka, y decide hacer un viaje, tomando notas como Le Corbusier, y regresa a Osaka y empieza a crear esta nueva arquitectura con base a lo que vio. Empezamos, digo, con lo que es el clásico. De hecho, no sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad de ir a la conferencia que dio en 2001 en Bellas Artes, en Tadao Ando. Perdón, aquí creo que... la memoria, perdón, oiga, son muy jóvenes, es que fue muy interesante esta plática, porque Tadao Ando, que pues, se le pidió dar una plática, estuve con él, o estuve acompañando materialmente una semana, conviviendo con él, una gente muy simpática, muy particular, come fatal, la verdad, pero vive en una casa japonesa, es de los pocos arquitectos que no quiere vivir en espacios hechos por él, quiere vivir en una casa tradicional japonesa. De hecho, muy cerca de su estudio y su despacho, construyó su casa, que nunca usó. La usa como un despacho alternativo que está a media cuadra del lugar donde trabaja. Pero bueno, esta es la Iglesia de la Luz, y la referencia a esta conferencia es que alguien le pregunta: oiga, arquitecto, ¿cuál es su obra, o cuál es la obra del mundo favorita? Y dice: la primera es mi Iglesia de la Luz, así se llama, ¿no? Entonces es una iglesia que para él significa mucho. Pero bueno, a ver, cuando llego a la Casa Barragán y veo los postigos armando una cruz de luz, digo, bueno, creo que aquí hay cierto tipo de reflejo, cierto tipo de influencias, y cómo de alguna manera la arquitectura puede permear, puede tener esta, digamos, síntesis diferente. Hay un tema que me gustaría en este momento platicarles,
De hecho, lo he comentado muchas veces, algunos seguidores y yo esta anécdota, pero bueno, de alguna manera lo que es interesante en Japón, mucha gente piensa es que los japoneses son muy copiones, copian todo, por eso hicieron todo el momento. Yo creo que hay una gran diferencia. Una cosa es la copia y otra cosa es la imitación. ¿Cuál es la diferencia entre copia e imitación? La copia es tomar esto y hacerlo exactamente igual, lo que hacen los chinos actualmente. Le da uno, bueno, desde siglos antes, le da uno lo que sea y lo copian idéntico, son maravillosos copistas. En Japón no. En Japón, ¿qué sucede? Toman un abanico que es sólido, que llega de China, lo toman, ven de qué manera pueden implementarlo y al final ellos desarrollan los abanicos que conocemos, los que se abren, que se cierran y todo. Y no nomás es en ese tipo de elementos, en todo lo van evolucionando. O sea, es una cultura que todo lo toma, lo sintetiza, lo hace propio y lo modifica a su estilo. Eso es imitación. Pero bueno, sigamos con Tadawanda. Este es el estudio, les digo que iba a ser su casa, esta, que ahora lo tiene como un complemento de su despacho, y este es su despacho. Este es el otro estudio, aquí está su despacho, y es donde desde los años 70 sigue atendiendo y no se va a mover. Le encanta este lugar y quiere ahí seguir trabajando. Y aquí han salido todos los proyectos que conocemos de Tadawanda. Aquí está él en una junta. Este es su despacho, su estudio, un estudio muy pequeño, muy compacto, de triple altura, donde los diferentes arquitectos van teniendo sus diferentes espacios. Muy sencillo, pero muy rico el espacio. Esta es una biblioteca fantástica, donde hace esta evocación de los árboles de fuera con la sombra, porque no es lo mismo el Komorei, esta parte del interior con el exterior, que es bellísima, que Tadawanda utiliza mucho también. Este es el Museo Venece, que está en Naoshima. Es el museo sensacional que tiene de entrada, y este es el restaurante, esta parte que evoca mucho también, en fin, otras arquitecturas, y en la parte de arriba muy interesante, ¿no? La parte como junta los diferentes elementos geométricos. Este es el hotel, este es un museo, tiene varios museos en lo que es Naoshima. Este es el museo de Lee. Este también lo hace Tadawanda. Este es un espacio para tener una instalación de James Turrell, muy interesante, hecho a base de madera. Y esta es una de las, digamos, últimas obras de Tadawanda, con un material raro, no parece Tadawanda, son placas de acero. Entonces, muy interesante cómo Tadawanda a su edad sigue todavía experimentando con materiales. Esa es la parte genial de ese tipo de arquitectos, que nunca dejan de ser jóvenes y siempre quieren buscar algo diferente. Entonces, creo que eso es una lección de vida para ustedes que están empezando. Finalmente, ya vamos a la última sección, que es la inspiración recurrente del Wabi-Sabi. Bueno, tenemos aquí los famosos obentos, estas cajitas de lunch que hay en Japón, que son fantásticas. Esto es Japón. Todo y nada. Es decir, está separado cada una, pero cada una independientemente es una joya. Y todos están unidos. ¿Japón qué es? Mucha gente piensa, bueno, el país Japón son islas. No, es un archipiélago que es diferente. Tenemos, por ejemplo, Indonesia. Indonesia son islas también, pero ahí sí son islas, están aislados, dando la redundancia. En el caso de Japón es un archipiélago, todos están comunicados. Cada isla habla el mismo idioma, comen casi lo mismo, tienen la misma cultura, la misma religión. O sea, es una unificación fantástica. ¿Qué es esto? Y sí, de veras, cuando vayan a Japón no dejen de comprar en las estaciones estos obentos que son fantásticos, para que se los vayan comiendo en el tren bala que van de Tokio a Kioto. Y esto es, ¿no?, el entender todo lo que es la misma cultura japonesa, la parte de la comunicación con la naturaleza, que se ve desde lo que es el espacio, lo que es la comida, lo que es la religión, lo que es la misma gente, cómo es respetuosa también. Que ese es un tema muy interesante, que como son, digamos, independientes, son islas, pero conviven con el demás, digamos, archipiélago, están en comunicación uno con otro, hay ese respeto. Cuando uno ve el metro, a mí me tocaba a las 9 de la mañana meterme
a fuerzas, y uno viene todo compactado, pero hay un respeto, digamos, por todo lo que es el espacio, ¿no? También hay un tema muy interesante, que dentro de esta individualidad tienen también ellos esta característica de personalidad. Es decir, cada quien es un ser que tiene un hobby especial, una cualidad especial, tratan de brillar por algo, y normalmente es por las habilidades personales, es decir, lo que ellos han aprendido, lo que ellos han hecho. Hay un tema muy interesante, la palabra profesor, en japonés todo el mundo lo sabe, se llama sensei. ¿Qué quiere decir la palabra sensei en español? Sen es antes, sei es vida, una vida anterior. Es decir, el profesor es alguien que ya vivió antes, volvemos al mismo tema del ciclo, ¿sí? Como ya vivió antes, tiene la experiencia de una vida más que nosotros. Por lo tanto, merece respeto. Entonces uno conoce a muchos profesores que quizá viven en un lugar lejísimo, lo que sea, pero la sabiduría que tienen, todo mundo se les cuadra. Es algo muy interesante de este respeto y de esta individualidad por este tipo de personas. Por eso Japón llega a ser lo que es, ¿no? También un poco la parte estética, ¿no? Cómo buscan, por ejemplo, aquí las texturas de la madera, cómo se contrasta aquí este pulpo, ¿no? O la arquitectura textil que hace este diseñador fantástico de modas, que utiliza materiales nuevos y los coloca de una manera diferente y hace sentir el cuerpo de manera diferente también, ¿sí? Aprovechar este tipo de elementos naturales para expresarlos en todo lo que es Japón, que es una cultura redonda, una cultura completa. El edificio que les decía, de Noriji Kodan, con la arquitectura textil que hace Issey Miyake. Los elementos, ¿no? Como la presentación es algo muy importante, es decir, la parte visual de lo que es la comida se une a la parte gastronómica y se une a la experiencia general, que les comentaba. No es nada más llegar y comer y todo, sino es tener una presentación. En México lo hay, vaya, unas taquerías hacen unas presentaciones fantásticas, el taco al pastor, los colores que tiene, todo, es fantástico de veras. Y en Japón tienen esa percepción también diferente. Y creo que nosotros como mexicanos tenemos esta gran capacidad, cualidad de poder entender, porque aquí lo hacemos también. Entonces creo que es algo que nos une mucho también con Japón. Luego el tratar de expresar una serie de elementos, por ejemplo aquí lo que son las transparencias. Esta es una boutique de Rei Kawakubo, la pareja de Yoji Yamamoto, el diseñador de modas. Y es muy interesante como esta parte orgánica, cómo se ve aquí también, que es un platillo, esto está listo para comerse, vaya, pero parece como si estuvieran vivos dentro de un instante, y cómo evocan este tipo de elemento natural, que me parece de una belleza fantástica. O por ejemplo aquí, hecho todo a base de lo que es entradas de luz, a base de papel, con un elemento visual enorme, que es el famoso ikebana gigantesco dentro de este espacio, y la luz, como les decía, que entra tamizada por estos velos de papel de arroz, que le dan una atmósfera muy particular. Y aquí, obviamente, también lo mismo, este tipo de diferentes planos, el contrastar lo que es la textura de la tela con lo que es la textura visual, cómo se amplifica, los colores, cómo se va armando aquí toda una alegoría visual fantástica. Igual aquí, lo que son las transparencias, y como aquí, este es el edificio de Seijima que les enseñaba, de Dior, que tiene estas transparencias, cómo lo evocan también aquí, ¿no? Este es un homenaje al festival de Gion, este pequeño platillo, porque Gion es esos festivales de verano, de hecho por estas fechas está teniendo lugar este festival, donde son los carros alegóricos. Entonces esta es la evocación de este carro alegórico, pero jugando con transparencias y con las flores de la estación. En fin, esta ya es la penúltima transparencia, un poco el sentido de contener todo en Japón. Es decir, como ellos viven en isla, todo tiene que contener, todo tiene que caber en un espacio, todo tiene que ser. Ellos saben que no tienen más tierra, ni van a tener más tierra, ya les quedó clarísimo eso, entonces tienen que quedarse con lo que hay. Por eso en Japón generalmente todos los espacios son contenidos, la misma bandera es sol rojo, un círculo rojo, contenido dentro del blanco,
que un poco evoca, bueno, su himno se llama Kimi ga yo, o sea, tu espacio divino de alguna forma, ¿no? Que es muy interesante ver esta concepción que viene desde la bandera como en México, igual de alguna forma también, ¿no? Pero sí, es esta síntesis de lo que es la contención espacial de Japón. Y al final, pues muchísimas gracias. Aquí a la izquierda, nada más les menciono, un edificio que ya no existe, de la Sony, también hecho en el momento del metabolismo, en el que lo hace Kishio Kurokawa, un edificio fantástico, lo pongo en blanco y negro para evocar esta pieza que ya no existe. Y el Japón de madera, esta es una alegoría también que hace Kengo Kuma para un edificio de una compañía dental basado en un juego japonés que se llama Chidori, que son, digamos, varios ensambles que hay súper interesantes. Pues muchísimas gracias, muy amables. Quisiera yo preguntar, saber si tienen algunas preguntas, aprovechando que está aquí el estudiante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dime. Muy buenos días. Para empezar, muchísimas gracias por esta conferencia. Realmente fue, creo, muy fructífera para el tema que definitivamente tenemos que sensibilizarnos un poco más, entre ello que van a preguntar. Voy a enrollarme un poco, ya que creo que nada más va a preguntar. En los últimos 2 años tuvimos la visita de 2 figuras clave en la arquitectura japonesa, a las cuales les hice la misma pregunta, ambos cabeza de sana. Les pregunté a Nishizaru y a Kazuyo Shijima acerca de precisamente la transparencia y cómo es que realizan que un espacio esté contenido en el interior, estando tan conectado con el exterior. La respuesta de Shijima me convenció bastante y la de Nishizawa fue una que me dejó más incógnitas que respuestas. Y él me volvió la pregunta diciendo, entonces, si es un piso de tierra con 2 muros, ¿es arquitectura? Yo me quedé pensando y le dije, no sé. Me dijo, lo es. Solo un piso con un techo del cielo es también arquitectura. Y quisiera a usted preguntarle, desde un punto de vista naturalmente no japonés, pero con el entendimiento de su perspectiva de la arquitectura y el mundo, ¿qué cree que haga falta a nosotros como estudiantes de arquitectura sensibilizarnos acerca de nuestro alrededor para poder, aquí en México, porque creo mi fin es al final del día que México sea un exponente de la arquitectura, para que la arquitectura de México trascienda no solo la sensibilidad en la vista, en lo óptico, como Luis Barragán, sino en todo el resto de sentidos que tristemente hacen mucha falta aquí? Bien, sí, pues muchas gracias por la pregunta, muy interesante, muy completa, y qué bueno que este nivel de, digamos, de estudio, que están viendo cosas, creo que es importante tener presente varias cosas. Yo recuerdo mucho porque conozco muy bien a Shijima casi más de 30 años casi, ¿no? Desde que entró al despacho de Toyo Ito, y recuerdo que uno de los primeros proyectos es una... Bueno, está bien, pero se escucha ok. Y hizo un proyecto en el que me llamó la atención que el baño, ¿sí?, tenía un cristal que daba a la estancia en una medio plano mezanino. Entonces, así como que, híjole, iré al baño, no iré al baño en esa casa, ¿no? Es ese tema que un poco aterriza a lo que estás preguntando, que son usos y costumbres, ¿sí? Si lees el libro de Tanizaki, que te digo, vas a entender mucho esta, digamos, cohesión que hay, porque existe la transparencia, pero es una parte translúcida y una parte oscura y una parte mucho más brillante, que tiene que ver mucho con la parte de la cultura japonesa. Y el crear espacios que son hechos para una forma especial tiene que ver más con la arquitectura local. Tiene que ver más con esa esencia local, una serie de elementos que uno quizá lo ve mucho más natural. Japón es un clan, siguen siendo un clan, y como el clan funcionan con ese tipo de jerarquías. Entonces es muy interesante cómo todavía, hasta ahora, siguen siendo, por eso Japón es tan, digamos, único,
porque vaya, tiene esta gran cohesión que nos hace seguir siendo ese clan que fueron hace muchos años, conservando tradiciones de hace mucho tiempo. ¿Qué pasa en México? Tenemos, así como dicen, ¿no?, la gran fortuna y la gran tristeza, o como lo vean, de estar cerca de Estados Unidos, ¿sí? Que, en fin, a final de cuentas trae muchas cosas positivas, pero el tratar de imitar algo que corresponde a una realidad diferente, lo mismo que con Japón, textualmente está, me parece equivocado. Hay que traducirlo todo a lo que es el lenguaje que tenemos en México. México es un país con unas raíces profundísimas, es uno de los países que más cultura tenemos. Y yo coincido, una de las recomendaciones que les hago es lo que decía nuestro querido Luis Barragán: no hagan lo que yo hice, vean lo que yo vi. Es decir, es una invitación a ver, a viajar, a entender, a tomar notas. Yo creo que el mejor viaje es el que hacen, sí, ok, con el celular para alguna cosa en particular, pero es dibujando todavía. Es una recomendación del siglo XX, pero bueno, tómenlo en cuenta, ¿sí? Creo que el dibujo es de veras esa conexión que haces directamente tu cerebro con tu mano, y al momento de dibujarlo lo haces consciente. Y dibujando y haciendo y entendiendo, creo que es una de las mejores formas de poder aprender. Y con ese aprendizaje, cuando ves todas tus notas, dices: ah, mira, me toca hacer un proyecto para una casa, y esta celosía, y estos materiales, y este barro, y este tipo de madera. Creo que es muy importante. Y estamos ahorita en una vuelta a lo básico, un poco esta tabula rasa. El volver a entender materiales que teníamos, digamos, perdidos, lo que es la madera. La madera está teniendo actualmente una vida nueva. Estamos entendiendo cómo funciona la madera, y no porque no la habíamos entendido, la habíamos olvidado. ¿Por qué? Por casarnos con materiales nuevos, y de repente que la serie inoxidable, que sí, muy interesante, pero vaya, a final de cuentas hablamos de costos, hablamos de usos, hablamos ya aparte de ese calor que hay, de lo que queremos transmitir como arquitectos. Y es mucho más sencillo construir con los elementos que tenemos aquí que con otros elementos que quizás vienen de fuera, ¿no? Cuando hay digamos, algún efecto que uno quiere hacer especial, bueno, vale la pena traer esa importación del granito que tiene, en fin, unos tonos de color rosa, que no hay en ninguna parte más que X lugar del mundo, ¿no? Pero es para un efecto especial. Por ejemplo, en muchos lugares de Japón hace mucho eso, utiliza muchos materiales, no solamente de Japón, sino locales, ya, utiliza mucho la artesanía que hay en el lugar. Miren, si van a Guadalajara y ven la obra, digamos, de la primera etapa de Barragán, que es donde creo que hay mucho que aprender, es esta gran unión de la artesanía con la arquitectura. Es decir, estas bolas de cerámica fantásticas que colocan en algunos espacios, esta parte de lo que es la mano de obra para crear estos barandales son fantásticas. O sea, toda esa mano de obra artesanía que le hemos olvidado por tratar de importar modelos, creo que debemos de voltear nuevamente a nuestra cultura, a nuestras raíces, y tratar de reinterpretar. Volvemos a lo mismo, hay que imitar, no hay que copiar, con lo mismo que implica la imitación, ¿sí? Y creo que el traer esos materiales, volverlos a transformar y hacerlos nuevos, nos va a dar ese carácter y esa evolución, y eso es lo que ha hecho en el caso de Japón ser lo que son, por esta reinterpretación que hay. El papel de arroz, lo vimos cómo lo usa Shigeru Ban de una forma fantástica, es papel, sigue siendo el mismo papel que vemos todos los días, que todos traemos algo de papel, pero es esta evolución del papel, ponerlo junto, hacerlo transparente, hacerlo a mano, que tenga textura el papel, usarlo como ventana, usarlo como techo, usarlo como parte de la misma arquitectura, como un recubrimiento. Esa es la idea. Alguna vez un amigo que vino aquí, hizo un libro de Barragán muy interesante, Esta casa, un libro muy bonito, se lo recomiendo. Él hizo una casa inspirado, digamos, en el tema de Japón y de Barragán, donde hace una casa con una serie de hoja de plata. Obviamente, ¿qué pasa? La plata va tomando la pátina, pero toma una pátina muy interesante porque se vuelve oscura, toma este elemento muy bonito. En México la plata la hemos dejado a un lado, puede ser por costo, lo que sea, pero es un elemento que habla mucho de lo que hay en México, de la pátina, de cómo podemos hablar. Es una lata tener la plata, hay que estarla
en fin, no sé si esos demás son más jóvenes que como era mi mamá, pero está limpiando la placa todo el día, ¿no? Y en fin, es una... Pero ahora la placa compartida tiene un valor especial también. Entonces, bien, es un ejemplo nada más, pero sí creo que hay que fijarse más, hay que viajar más, hay que ir en serio, abierto, con el celular medio guardado y con la hoja de notas del lápiz, pluma, como lo que quieran ustedes a la mano. Y lo que sea, de veras, agarrar un rayón, pero que se les quede a ustedes. O sea, volver esa práctica, en serio, se lo recomiendo mucho. No sé si respondió, me equivoco, pero bueno. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ya todos. Bueno. Yo tengo una pregunta, igual digo, no es poética y demás. ¿Por qué desaparecieron este edificio y el que hizo Kurokawa de las cápsulas? Porque si son piezas tan importantes, ¿cuál es la razón que hayan desaparecido? Bueno, tiene mucho que ver con esta práctica que les comenté del rehacer objetos, ¿no? El que el edificio sobre la ciudad tuvo ya su valor, tuvo ya su uso, ese primero. También un poco lo que es el tema más importante en el caso de Japón son las reglas antisísmicas que hay, ¿sí? Los edificios, por ejemplo, no estaba pensado, diseñado para sismos de más de 10. Y como ya ha habido sismos de casi 9 y cacho en Japón, donde en Tokio fue con fuerza 2010 y 2011, están tirando los edificios por seguridad. Y un poco, muchas veces lo que hacen con edificios muy simbólicos, el caso del Hotel Imperial, por ejemplo, ¿no? Porque el que vemos ahorita es una reconstrucción de lo que había antes. Pero en ese caso, que fue un edificio, el único que sobrevivió al temblor en serio de 1923 fue el Hotel Imperial, pero pasó lo mismo, se hizo viejo, el uso del suelo, era muy caro, quitaron piedra por piedra y lo volvieron a reconstruir en un parque temático que se llama Meijimura, está muy cerca de Nagoya, donde lo reconstruyeron. En ese caso se consideró importante por lo que era esa pieza. En el caso de este edificio, quizá la importancia no es tal para que se mantenga como un icono y prefieren tenerlo como un mensaje de la nostalgia. Entonces por eso lo tiran, igual de Kicho Kurokawa. Lo que hicieron con Kicho Kurokawa, que es muy interesante, lo que valía mucho son las cápsulas. Entonces las cápsulas las rescataron y las vendieron. Entonces hay muchos museos, inclusive en el mundo, que compraron las cápsulas y ven cómo funcionaba. Ya el elemento central era la anécdota, era donde se conectaba todo. Pero realmente lo que es el manifiesto importante eran las cápsulas. Entonces se rescata lo que de alguna manera se considera tiene ese valor para la posteridad. Entonces sí es una sociedad que no se toca el corazón, vaya. Tiene su historia, pero tiene su memoria, pero tampoco es algo que vaya a perdurar por siempre. Muchas gracias. Por la verdad. Primero agradecerle la presentación. Yo soy de primer semestre, recién ingreso a la carrera, pero me pareció súper interesante. Yo tenía una duda en relación, ahorita que mencionó la sismicidad en Japón. En México, bueno, igual que en Japón, hay una sismicidad muy alta. Entonces mi duda va en torno a que si la sismicidad en Japón, a lo largo de la historia, ha modificado el sentido estético de la arquitectura japonesa debido justo a esta conexión con la naturaleza que tiene y, por ejemplo, el ensamblaje de la madera que mencionó. Claro, sí. Sí, muy interesante, ¿eh? Y qué bueno que desde el primer semestre empiecen a pensar en temas que lo dejamos en sus patrocinadores, cosa que no les decía. Y en Japón lo que hacen, desde que empezaron a tener el tema de los temblores, ¿qué hacían? Primero, la construcción de madera tiene la gran cualidad de ser flexible. Pero si haces un edificio de madera de más de 4 o 5 niveles y empieza a tener un punto de rotura muy alto. Y en Japón lo que hicieron, por ejemplo, varias pagodas que son de 7 niveles, en fin, ponen un corazón de madera, es decir,
un tronco de, no sé, 30, 40 metros materialmente, lo ponen al centro y ponen alrededor los pisos que no peguen con ese centro, están ligados por medio de cadenas o por sogas. Y cuando empieza el temblor, lo que les da la estabilidad es ese corazón de madera que tienen. Entonces siempre han pensado en eso, y eso se fue modificando porque obviamente al tener no pegado, digamos, no con clavos, los ensambles hacen que tengan cierta flexibilidad. Entonces está pensado para eso, y si lo haces más alto, tener un elemento que sea antisísmico. Otro tema muy interesante que viene de la tradición de hacer un edificio antisismos, hay un templo en Kioto que es el templo de los 10.000 Budas, en japonés se llama Sanjo Sangendo. Es el templo que es una sola pieza, es más de 100 metros sin ninguna junta constructiva. A ver, arquitectos, ¿qué sucede con un elemento tan largo? Pues se rompe, vaya. O sea, tiene el tema de romperse. ¿Qué es lo que hicieron los arquitectos tradicionales? Hicieron como si fuera un bote, una lancha, es decir, ponen toda la cimentación independiente de lo que es el suelo. Es decir, generan una cimentación sólida y arriba una cimentación a base de pilotes muy cortos, muchos pilotes, para que si empieza a moverse se mueva todo como si fuera una unidad, como si fuera un barco. Y ese edificio se ha mantenido intacto y ya lleva casi 5 o 6 siglos sin que le pase nada. Ese sistema constructivo lo reutiliza Frank Lloyd Wright porque entiende en el edificio para hacer el palacio imperial. Gracias a eso, además de otras cuestiones, por eso no se cae, utiliza cimentación muy similar. Y en México igual, por ejemplo, en el Monumento a la Independencia tienes estos pilotes de madera. Entonces si han visto, últimamente salió mucho en Instagram y cosas, así como viene la cimentación de la Torre de la Independencia. Es un poco eso, usar muchos pilotes para que también funcione de manera independiente, con el tema que lo amarraron también, que ahora está saliendo de la tierra, pero bueno, es otro tema aparte, ¿no? Pero sí es algo que hay que aprender, hay que tomar en cuenta, hay que ver también cómo hacían en el caso de las construcciones prehispánicas. Hay en alguna tumba de Monte Albán, hay una separación que hay entre lo que es el muro y lo que es la piedra del techo, tiene unas piedras redondas. Entonces empieza a temblar, para que no se rompa, se queda, digamos, por la misma inercia, se mueve el muro, pero no se mueve el techo. Entonces no hay forma que se pueda quebrar. Entonces, hasta ese tipo de elementos en la arquitectura prehispánica tenemos varios ejemplos de la utilización y de la manera de entender cómo funcionan los sismos y cómo puede uno hacer un frente contra esos sismos. Bueno, podemos platicar mucho más tiempo, pero está en la oportunidad. ¿Sí? Muchas gracias. Yo ahorita estaba haciendo pues esta reflexión acerca del libro que comentabas de Junichiro Tanizaki sobre el elogio de la sombra, y lo que a mí me llama mucho la atención es cómo este refinamiento de la cultura japonesa de tener los sanitarios fuera de la habitación, pero todo este trayecto o todo este camino, y que hago referencia un poco con las primeras fotografías, de poder sentir el viento, de escuchar cómo las hojas crujen, de tener este jardín japonés con agua para llegar a un sanitario, ¿no? O sea, esa parte me parece como muy refinada, ¿no? No sé qué opinas. No, es correcto, vaya, el tema digamos, escatológico en el caso de Japón es muy particular, y antes no había instalaciones sanitarias correctas, entonces había que arriesgar para tener todo, digamos, en un espacio independiente por cuestión sanitaria, número uno, y número dos, que al final de cuentas hay dos temas, uno es el baño y otra son las necesidades fisiológicas, ¿sí? Son dos temas diferentes. El baño, tal cual, ha sido un ritual. Es un ritual de clan, es decir, en Tokio, muchas veces yo donde viví de estudiante en Tokio, pues las casas no tenían baño para bañarse, había un baño comunitario. Y sí, es parte de esta convivencia de la gente, lo que había en México también, que los baños públicos fueron hasta principios del siglo pasado muy comunes. En Japón se siguen usando, siguen viviendo esa vida de clan, ¿no? Y el otro es para las necesidades fisiológicas que ya actualmente están resueltas, pero antes querían alejar eso
porque habían tenido temas ya de infecciones, etc. Entonces trataban de hacer eso, pero no por erradicarlo va a ser de una acción que quizás no es la favorita de todos, pero que tenga una experiencia. Entonces vamos a lo mismo, es lograr que sea toda una experiencia, todo, la comida, la parte de vivir los días y también el ir al sanitario tenga esa experiencia especial, que es lo que le da el toque o el giro a lo que es la vida en Japón, la rutina en Japón. Sería mi comentario y bueno, que lean el libro también, ¿no? Creo que eso es básico. Bueno, pues, mi Luli. ¿Aquí? ¿Me escuchan? Muchas gracias. Es una alegría tenerte por acá. Tengo dos preguntas muy puntuales. Tú tuviste la experiencia de vivir 20 años en Japón. 30 años, perdón, en Japón. Entiendo que la cultura japonesa es muy amable con el extranjero, pero es difícil con extranjeros que se quieren quedar, ¿no? Entonces, si nos puedes comentar un poquito de cómo fue este proceso y cómo lo viviste y cómo te aceptaron o nunca te aceptaron, no lo sé. Y en el otro sentido, sobre el tema de la renovación, que es muy distinto a la concepción patrimonial de conservación que tenemos de este lado del mundo, en donde el material debe de ser el mismo siempre y en Japón no. Estos principios de integridad y de autenticidad pues son distintos. ¿Cómo lo ve la cultura japonesa? No, la primera es un poco compleja, pero parto de los kanjis, es decir, los caracteres chinos con los que se escribe en japonés, ¿no? Que es la palabra extranjero en japonés significa koku ji. En términos textuales es gente de fuera, tal cual. ¿Qué pasa? Al ser una isla, un archipiélago, cuando llega alguien de fuera siempre es visto raro, de alguna forma, como sea. Y tú eres bienvenido en Japón cuando tengas tu boleto de regreso. ¿Sí? Es decir, eres turista, te tratan de lo mejor. En mi caso, yo estudiante, en ese momento, pues vaya, me integré a la comunidad universitaria. Afortunadamente, ahí el profesor es el que casi les dijo, oigan, me lo cuidan. Y gracias a eso tuve una buena recepción, sigo con los mismos amigos de la carrera, lo sigo viendo, el profesor me sigo escribiendo con él, sigo teniendo muy buena relación con ellos, pero porque fui instrucción, vemos a lo mismo. En Japón, como son clanes, el patriarca les dice, cuídenlo, olvídate, es instrucción de vida o muerte, en serio. Entonces, por eso puedo tener esta experiencia que tuvo una gran acogida y, digamos, disfruté al igual que los japoneses. Pero sí, si piensan ir a vivir a Japón, yo les digo, piénsenlo 2 veces, en serio. Porque si no hay esa calidez cuando ya saben que se van a quedar a vivir en Japón. ¿Sí? Bueno, la segunda, el tema de la conservación y el tema de lo que es el patrimonio. Es diferente en Japón. En Japón no hay ese arraigo, digamos, a lo que es un objeto que tuvo su uso, tuvo su función en el tiempo y en el espacio. Queda más como nostalgia. Es mucho como el tema de teatro, no. Está el muerto, pero representa un vivo. Entonces, les encanta esta parte de vivir los dos mundos paralelos, el mundo real con el mundo real. Entonces, de que no exista, sí existe. La gente se refiere mucho exactamente a lo que había. Mira, para muestra un botón, ¿no? Cuando yo era estudiante, abrí la cuenta en un X banco, así que estaba junto a la universidad. Cuando regreso nuevamente a Japón, no cerré la cuenta, la dejé. Llego y ya no estaba el edificio, ya no estaba el banco. Digo yo, ¿qué hago? ¿No? Dejé 3 pesos, ¿no? Pero bueno, como sea, de 3 pesos, ¿no? Y voy al otro banco con el que se unió. Pues aquí está su cuenta, perfecto. Ese banco lo venden también, se vuelve otro banco, ya van 3 bancos que pasan, ya lo compró una, en fin, de estos consorcios extranjeros, sigue siendo la misma cuenta. Es más, cuando me podían poner sucursal, ponía sucursal Kanda, que no existe. No, pero es la referencia donde estuvo inicialmente abierta la cuenta y sigue siendo exactamente igual. Entonces son estas partes que te digo, es como para muestra un botón, ¿no? Pero
es ese ejemplo de la nostalgia, de la referencia que hay, donde Japón sigue siendo. Las calles, a ver, una se llama el famoso, donde estuvo el pozo exterior, ¿no? Entonces, la calle pavimentada, sigue siendo la calle del pozo exterior y según donde está el pozo. Ya no existe, es la referencia. En México también, a ver, Río de Miscuac, ¿dónde está el Río de Miscuac? ¿No? Entonces creo que en esa parte tenemos esta evocación y vivimos mucho de esa nostalgia, como diría Italo Calvino, de las ciudades invisibles, que de alguna manera están, no están, está en tu mente, está en la memoria, y mientras se mantenga en la memoria, sigue estando vivo. Entonces un poco la idea del término social. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, pues buen día. Usted como arquitecto mexicano y teniendo pues ese acercamiento con la cultura y la arquitectura japonesa, usted menciona que el Wabi Sabi es como una filosofía que valora pues tanto el tiempo y el espacio a través de pues materiales naturales, espacios simples y pues la conexión principalmente pues, con la naturaleza, ¿no? Entonces mi duda con respecto al crecimiento poblacional y la distribución territorial que hay aquí en México, ¿cree que junto al concepto que mencionó al último, el de contención espacial, podría influir positivamente al diseño de viviendas y ciudades aquí en México? Y además, ¿cómo podría ser luego promovido también una creación de espacios más sustentables, siendo más amigable con el medio ambiente? Correcto, coincido totalmente con eso, y creo que Japón se ha adelantado. Siempre he pensado que Japón va como 2 pasos adelante de la vida, porque fueron las primeras culturas que llegaron a tener un exceso poblacional con poco territorio. Es decir, el 80% de Japón es montañoso, y el área que nosotros estamos hablando de un 15-20% de territorio nada, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Va todo paralelo al tipo de vida. El tipo de vida en las ciudades va cambiando. Es decir, que ustedes los jóvenes ya no piensan en muchísimas cosas que uno pensaba también, ¿no? La familia nuclear ha desaparecido. Un poco el tema de tener muchos hijos, pues ya todo el mundo le dudamos, inclusive, ¿no? Entonces, va viendo un modo de vida diferente, donde las viviendas tienden a ser más del siglo XXI. Ya no podemos pensar en viviendas del siglo XX, definitivamente, en todos sentidos, donde eran básicamente módulos aislados, que vivían como, vaya, piezas sueltas dentro del tejido urbano, ¿no? Un muy buen ejemplo me parece la unidad habitacional, la del presidente alemán, que está ahí, se me acuerdo, acá en Félix Cuevas. Proyecto muy interesante, pero no deja de ser una unidad aislada, donde la integración es de adentro para adentro. Y el pensar ya en algo que sea autosustentable es maravilloso. Haber que pensar ya en la captación de aguas pluviales, un tema básico para esta ciudad. No podemos seguir viviendo en ese tema, que en Japón lo hacen de manera indirecta. La captación de lo que es también la energía solar, que es un tema básico, y el tener el espacio, si no mínimo el espacio necesario para desarrollar. Ya nuestra casa de departamento de, no sé, 200 metros cuadrados, puede ser de 60, es un poco el famoso loft que están vendiendo ahora, que es un poco el modelo habitacional para la nueva generación que viene. Entonces yo creo que ustedes como jóvenes, lo veo fresquísimo, ustedes saben cómo vivir, saben lo que desean, saben hacia dónde quieren ir, plantéense sus objetivos, lean lo que hubo en el pasado como ejemplo, como, en fin, comparación, pero si piensen qué es a dónde va su vida, su mundo, quieren tener hijos o no, cuántos quieren tener en caso de que quieran tener, la conexión con la familia, con sus papás, con sus primos, va a haber, no va a haber. Entonces el espacio público, que es la famosa estancia, ¿no? Antes eran estancias para recibir amigos, comedores para recibir a todo el mundo. Ahora pues, vamos a comer pues, en un restaurante como en Japón. En Japón es rarísimo que te inviten a su casa, eso desde el siglo pasado. ¿Por qué? Porque sus casas pues eran chiquititas y eran como si fueran closets, llegaba uno y era un desastre, ¿no? Es así, esas casas bonitas, limpias que se ven en las fotos, pues no existen más que en las fotos, ¿sí? Eran realmente closets, ¿no? Donde llegaban, hacían un lado todo y se metían a su futón y ahí dormían. Pero huele eso, son espacios que para comer siempre es fuera,
invitas a comer a un buen restaurante, todo. Es un tipo de vida diferente. Entonces creo que eso hay que pensarlo, hay que tomarlo en cuenta. Y yo sí vería a Japón, ¿qué está haciendo Japón actualmente con este tipo de viviendas? Muchas son ganadas al mar. Ya con eso te doy un ejemplo de la manera de crear esta sustentabilidad dentro de una vida arriba del mar, a veces en tiraderos de basura, que bueno, en fin, fue un error también del siglo XX, de mediados del siglo XX. Ahora están preparando, están haciendo los parques y todo, como el parque de Toyohito, que les enseñé, es un parque sobre un tiradero de basura que da un olor terrible a boca. Ahora se vuelve un lugar público que además hay una serie de viviendas, hay un jardín de niños ahí, etcétera, ¿no? O sea, ya son elementos complementarios a lo que pueden ser estas unidades nuevas que se están creando. Y la otra parte que es muy importante y no hay que perderlo de vista, y eso lo que es mi profesor de la universidad decía, los lugares donde están todas las instalaciones son los centros de las ciudades, es decir, pues hay agua, hay luz, hay todo. Cuando uno genera esta ciudad de satélite, ¿qué es lo que pasa? Hay que llevar servicios allá. Es costosísimo para las ciudades, es un costo que además todo el mundo lo pagamos, que es algo que también el costo, beneficio y todo es muy complejo. Entonces, tener todo concentrado es muy interesante. ¿Qué está pasando con Tokio? La gente está regresando al centro. Pasaba antes que Yamanote, que es un círculo donde estaba todo el mundo, se fueron al exterior, hoy están regresando con viviendas nuevas que tienen todos los servicios. El metro está a 2 minutos caminando, o sea que tienen todos los servicios. Al tener el metro cerca, nadie tiene vehículos, están reduciendo áreas vehiculares. ¿Por qué? Para tener vehículos sustentables, tener metro, tener camino, tener bicicleta o ir caminando. Entonces, generar ese tipo de espacio que ya Japón lo tiene, los invitaría mucho a que vayan, visiten, vean, entiendan cómo se vive en este tipo de ciudades, inclusive Tokio, y tomar nota que se puede adecuar a México. No tomar igual, no copiar, vuelvo a lo mismo, ¿sí? Pero sí hay que interpretarlo de una manera diferente. Y ustedes están jóvenes, están creciendo y tienen mucho futuro por ver todo. Gracias. Guillermo, muchísimas gracias. De entregarte este reconocimiento como agradecimiento y haber compartido con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias y a todos ustedes los esperamos en nuestra exposición de trabajos, ya están los montados. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.